Esta mañana, comenzando la alabanza, algunos recuerdan, los que llegaron más tempranito, recuerdan que Luz nos invitaba a leer un texto de Mateo, donde dice que Jesús le dice a los discípulos, cuando ellos le dicen que Él no puede ir a la cruz, le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un pasaje que para muchos es difícil, porque dicen: ¿cómo así que el Señor me está invitando a mí a ir a la cruz y Él ya fue a la cruz? Y es que entonces seguir al Señor implica cruz. Bueno, pues seguramente sí. Hay un pensamiento que se le atribuye a C.S. Lewis, yo no sé si, no lo he confirmado, pero que circula por ahí por las redes. C.S. Lewis, ustedes saben que es el escritor de las Crónicas de Narnia, un escritor cristiano, un filósofo, un pensador muy bueno, y dice así: si quieres una religión que te haga sentir cómodo, dice C.S. Lewis, ciertamente no te recomiendo el cristianismo. Si quieres una religión, digamos una fe, que te haga sentir cómodo, dice C.S. Lewis, no te recomiendo el cristianismo. Y es que obviamente eso es contrario a lo que se predica hoy en día, ¿cierto? Porque predicamos una fe de comodidad, de bienestar, de prosperidad, de todo esto, que no es que no sea cierta, pero no es lo único. Y ya como leímos en Mateo y también otro texto donde el Señor le anticipa a sus discípulos que en el mundo, ¿recuerdan qué dice? Tendréis aflicción. Cuando reflexionamos, encontramos que son muchas las cosas que nos producen dolor, sufrimiento, aflicción, frustración, desánimo quizás. Yo no sé si de pronto terminando el año, eso suele suceder para algunos, al evaluar la forma como terminamos el año, llegamos a sentir algunos sentimientos de esos así, de tristeza porque no logramos lo que esperábamos, de frustración, de dolor quizás por cosas que perdimos. Ahora, seguramente hemos hecho lo mejor posible, hemos buscado y confiado en Dios, pero aún así las cosas no salieron como esperábamos. Pareciera que Dios es el único que no se da cuenta de lo que sufrimos. ¿No les ha pasado a ustedes así? Pareciera que Dios es ajeno y que no, Él no conoce, como que estuviera ocupado en otras cosas y que Él no conoce nuestro dolor y nuestra tristeza. Y ya como hemos ido hablando, ya terminamos Habacuc, pero Habacuc nos ha dejado unos ecos muy importantes. Y hemos visto en la experiencia de un profeta como Habacuc que en medio de las circunstancias difíciles, llámelas como lo quiera llamar, es posible seguir creyendo. ¿Se acuerdan ustedes? Es el mensaje de Habacuc. En medio de la dificultad es posible seguir creyendo y esperando en Dios. Aunque la realidad no cambie, porque la realidad de Habacuc finalmente no cambió, lo que Dios anunció se cumplió, pero aún es cuando Él nos dice que Él puede seguir creyendo en Dios y esperando en Dios. Y como vimos hace 8 días, aunque no entendamos lo que Dios hace muchas veces, no sé cuántos de los que no estuvieron la escucharon, muchas veces no entendemos lo que Dios dice o lo que hace y nos confunde. ¿Por qué no entendemos? Pero aún aunque no entendemos, podemos seguir confiando en que Él lo sabe todo. Y aunque yo no entienda las cosas que pasan, yo puedo seguir esperando de que Él es bueno, como leíamos ahora, y confío en Él, en que Él lo sabe todo. Y aún más, como le dice allá a los discípulos en Juan 13, también aunque yo no entienda y yo pueda confiar en Él, Él espera que yo le sirva y que yo haga lo que Él espera que yo haga. Hoy quiero que veamos la manera como Jesús nos puede llevar de una profunda tristeza a un júbilo total. ¿Cómo ese cambio, no? Yo no sé si alguno estará viviendo esto o usted puede encontrarse a alguien que le pueda ayudar para que usted le enseñe cómo puede, a través de Jesús o basado en Jesús, salir de una profunda tristeza a un júbilo total. En el Evangelio según San Lucas, un texto también muy conocido, capítulo 24, Lucas 24, versículo 13, el camino de Emaús. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Muy conocido. Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Algunos de ustedes también ya conocen el texto, pero hay detalles que quiero que veamos muy especiales. Dice así el capítulo 24, 13 de Lucas. Y aquí, 2 de ellos, está hablando de discípulos de Jesús, 2 de ellos iban el mismo día
a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Esos son como 11 kilómetros más o menos. 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mire esta expresión: ¿y por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? Ahora, ¿ellos le dijeron a Jesús que estaban tristes? ¿Cómo supo el Señor que estaban tristes? Él conoce el corazón, ¿cierto? Y les pregunta: ¿por qué están tristes? Ahora, yo no sé si, otra vez, si usted está triste y usted cree que Dios no sabe, tenga la seguridad de que Él lo sabe. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos en Él y lo crucificaron. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. ¿Notan ustedes? ¿Se acuerdan de lo que les dije? ¿Cómo fue que Jesús se dio cuenta de que estaban tristes? Por el corazón. Y es lo que les dice aquí: oh insensatos y tardos ¿de qué? De corazón. ¿Recuerdan cuando vimos Jeremías hace 3 semanas? El corazón, el Señor quiere llegar allá al corazón, a ese corazón perverso, ahí quiere llegar el corazón. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿qué se decían? ¿No ardía qué? Nuestro corazón. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor, gracias te damos nuevamente por esta mañana, por recordarnos, Señor, que tú conoces a los que confían en ti y que tú conoces a los que están tristes, aunque pareciera que nos has olvidado. Pareciera que estás lejos, Señor. Tú conoces el corazón. Ilumínanos esta mañana. Sea que necesitemos, Señor, que tú hagas arder nuestro corazón por ti, o sea que nos vayas a usar para bendecir a mucha gente que seguramente encontraremos en el camino, que está en profunda tristeza, pero que tú nos has dado la clave o nos vas a dar la clave para ayudarles a salir de esa tristeza y llegar al júbilo total. Señor, gracias por esta palabra. Bendícenos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un texto que obviamente sucede después de que Jesús ha sido crucificado y ha resucitado, ¿no?
después de la crucifixión, los discípulos probablemente, ellos y mucha gente en Israel y en Jerusalén, les invadió un profundo sentimiento de tristeza. Dicen ahí ellos, nosotros creíamos que era Él, que Él era el que iba a redimir a Israel, que Él era el que iba a liberar a Israel, que Él era el que iba a romper la cadena de la opresión romana, y resulta que no. Y seguramente les invadió un sentimiento de tristeza, como dice ahí, y eso también lo podemos percibir en frustración y de alguna manera en incredulidad. Ahí dice que hubo unas mujeres que les dijeron que resucitó, dice, pero no le creyeron. Y en un texto paralelo a este dice que después de que estos dos van a Jerusalén y le cuentan a los otros que sí, que se les apareció, dice en Marcos, y no les creyeron tampoco. O sea, la tristeza se une a una cantidad de emociones que seguramente se parecen a las que vivimos nosotros normalmente. Muchos habían puesto su esperanza en Jesús, en Jerusalén y en Israel. Él era el Mesías, lo había dicho, el que iba a redimir a Israel. Ese carpintero que se atrevió a desafiar a los poderes de la época, pero al verlo derrotado en esa cruz, todo se vino al piso. La fe que tenían se derrumbó. No habían entendido, obviamente, el anuncio que ya les había dicho el Señor sobre su muerte y su resurrección. No lo habían entendido. Ni los 12, bueno, ni los 11 lo entendieron porque ya no estaba Judas. Y estos dos que van de camino a Emaús, dice que una aldea, en ellos se refleja una actitud que yo creo que es generalizada en todo el pueblo, o de los que creían o esperaban en Él, y un estado de ánimo que se respiraban los seguidores de Jesús. Tristeza, frustración, pero lo lindo de todo esto es que Jesús nota, como vimos ahora, que están tristes, y por eso les pregunta. ¿Qué tal que usted en su tristeza el Señor se le apareciera y le dijera, ¿y por qué estás triste? Y yo creo que nosotros diríamos, Señor, por todo. Hay tantas cosas, Señor. ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué te sientes como desanimado? Y uno diría, bueno, Señor, son tantas cosas. Lo mejor que podríamos decirle, Señor, tú lo sabes muy bien. Seguramente. Son dos cosas que quiero resaltar de ese pasaje en general, ¿no? Y es cuando llega la tristeza. Ya hablamos algunas cositas de cuando llega la tristeza. Y es que la tristeza es un sentimiento que es, digamos, generalizado en todo ser humano. Todos podemos vivir eso, ¿no? Como todos sabemos, son múltiples. No sé si podemos decir que innumerables los factores que llegan a producirnos una profunda tristeza. Si les preguntara qué les produce tristeza, uno diría, no, es que pastor, si esta mañana me vi en el espejo y me vi, no, ni me pesé, no. Y bueno, ir para allá, ¿cierto? Algunos dirían, los del Junior están tristes hoy, no sé, hay tantas cosas que nos producen tristeza, son muchas cosas, ¿no? Porque es una emoción propia de seres frágiles como nosotros y de seres necesitados como somos los seres humanos. No es un pecado sentirse triste. Algo que nos decía Carlos Esteban cuando nos predicó de Habacuc, decía, eso es normal. Y aún Dios se atreve, como le pasó aquí a estos, le dice, hablen a Dios, pregúntenle a Dios, como que reclámenle a Dios. ¿Qué pasó? Y eso es parte de lo que sucede con el ser humano. Ahora, también podríamos decir que hay muchas clases de tristeza. Otra vez, yo no sé clasificarlas aquí, pero seguramente hay muchas clases de tristeza. Pero a mí me parece que la peor de todas es esta que vemos acá. Y les voy a decir por qué. Me parece que la peor de todas es esta, porque viene después de que perdemos la esperanza. Es una tristeza que me parece que es la peor de todas, porque cuando perdemos la esperanza en aquel que es el único que creíamos que podía ayudarnos, ahí sí no hay nada que hacer. Me parece que esta es una clase de tristeza que yo creo que es la peor, pues. Cuando ya uno que ha puesto su esperanza en Dios y definitivamente ese Dios que no respondió como esperábamos, es la tristeza más grande que podemos llegar a tener, y creo que está reflejada aquí. Y ahí sí decimos, como decía yo no sé si llamarlo filósofo, es, ¿y ahora quién podrá defendernos? Si perdimos nosotros la esperanza en el único que sabíamos que era el único que podía ayudarnos, mejor dicho, hoy sí, pare, cierre y vámonos, ¿no?
Y ese es el caso no solamente de estos dos discípulos, no solamente, sino también de todos los que seguían a Jesús. Es el caso de ellos. Todos los que siguen a Jesús han llegado a ese punto donde, y dice ahí, y nosotros esperábamos que este sí fuera, él fuera. Ahora, porque de hecho, cuentan los historiadores que falsos cristos antes de Jesús y después de él se presentaron, pero por millares, que decían que hizo el Cristo y cada uno los defraudaba y los defraudaba. Y viene este Jesús y pasó lo mismo con la cantidad de Cristos o Mesías que habían dicho que ellos eran. Ahora, recuerden ustedes que Lucas y los evangelistas no es que van escribiendo en la medida que van sucediendo los textos, ¿no? Lucas y los evangelistas escribieron años después, por lo menos 30 años después. Y Lucas escribe este evangelio para que lo leyera una comunidad después de 30 años que estaba dudando y que le costaba y luchaba por seguir creyendo, porque los perseguían. Y les cuenta este relato de lo que pasó con los discípulos que iban camino de Emaús. Lucas dice que iban dos de ellos, de los cuales uno se llamaba Cleofas. Eso es lo único que dice. No se puede asegurar, pero puede haber sido una pareja. Algunos dicen que pudo haber sido una pareja de esposos, que al igual que muchos, como nosotros, por diferentes circunstancias, van tristes porque su única esperanza terminó muerta en esa cruz. Y eso obviamente lo pone uno a reflexionar. Podríamos ser nosotros también. Tantas cosas, ¿no?, que suceden que nos pueden traer tristeza. Ahora, la tristeza de estos dos personajes va acompañada, ya dijimos, de decepción, pues al igual que sucede a muchos, el sueño de ver una Israel libre se frustró. Ese sueño se acabó, ya el sueño está frustrado. Los sueños de tener un país libre de la dominación romana quedan frustrados totalmente. Yo no sé si de pronto a alguno le ha pasado así con los políticos de turno, puede ser que sí. Ya vimos en Jeremías lo que dice Jeremías, que no confiamos en el hombre, pero algunos confían en eso, uno los ve que son casi los ven como los redentores y bueno, seguramente saldrán más decepcionados que esta gente. Esta tristeza que vive estos dos personajes está matizada, como decía ahora, con incredulidad. También está acompañada de incredulidad, porque para ellos Jesús no era el que ellos creían que era. Nosotros creíamos que este sí era y resultó que nada. ¿No le ha pasado a usted así? Me han dicho que Él es el único que me puede ayudar en mi situación. Y resulta que nada, no pasó nada. Y entonces viene la incredulidad. Los frenan la decepción, porque obviamente lo vieron muerto en la cruz. Y obviamente no hay nada que les llene de esperanza. Ahora, aquí hay otros detalles muy interesantes, no sé si ustedes los vieron. Es una tristeza que nubla los ojos. ¿Vieron ustedes ahí que decía? Los ojos de ellos estaban ¿qué? Vedados, estaban nublados, estaban cerrados. Y a veces nos pasa así, ¿no? La tristeza nos nubla los ojos porque ni siquiera le pueden ver a Él que está ahí. Y seguramente usted va diciendo, ¿cómo así? O sea que Jesús puede estar al lado mío, pero la tristeza me impide verlo. Déjeme decirle que sí. No pueden reconocer quién es ese personaje que se le acerca y les habla. No, simplemente ven que es otro y le preguntan, ¿y usted cómo así? ¿Es el único forastero que no sabe lo que pasó? No le han reconocido porque la tristeza ha llegado a nublar sus ojos. Esa tristeza que no se quita ni siquiera con la presencia misma de Jesús. ¿No le ha dicho usted a alguien? Es que yo creería si Jesús mismo se me presenta en carne y hueso. Pues déjeme decirle que eso no es cierto. Porque habrá momentos difíciles de tristeza, frustración, que aún literal Cristo mismo será presente. Pero si nuestros ojos están nublados, no le reconoceremos. El cuento ese de que si el Señor se me presentara aquí, literalmente yo creería, aquí está echado por tierra. Eso no es cierto. Porque llega a dominarnos la tristeza, a gobernarnos la tristeza. Una tristeza que nos obliga a hablar. Cuando vivimos tristeza hablamos, discutimos. Algunos somos más callados, pero otros sí verbalizan, ¿no? Hacemos conjeturas con el único motivo de encontrar respuestas. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó con nuestra esperanza? Con lo que sucedió. Ahora, si ustedes también vieron en el texto,
ellos no solamente tienen los ojos nublados, también tienen los oídos cerrados, porque dice ahí que vinieron unas mujeres ahí diciendo, aunque también versículo 22, unas mujeres nos asombraron de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y dijeron que lo hallaron y que vieron ángeles y les dijeron que resucitó, pero ellos no lo creyeron. Sus oídos también están cerrados y trancados y no creen, porque la tristeza llega a gobernar la vida de aquellos que son embargados por esa tristeza. Llega a gobernarnos. Ahora me impactó esto, quizás permítanme hacer un paréntesis que me gustó muchísimo de lo que dice ahí. Aunque también nos han asombrado unas mujeres. ¿Cuántas mujeres han dicho cosas asombrosas? Casi ninguna. ¿Los hombres han escuchado a alguna mujer que diga alguna cosa asombrosa? La más asombrosa que diga, tienen la razón. Uy, por favor. Pues déjenme decirles, permítanme, yo digo, mujeres, ustedes dicen cosas asombrosas. Nunca dejen de decir cosas asombrosas. Pero recuerden esto, que la cosa más asombrosa que ustedes pueden decir es que Jesucristo resucitó. Nunca dejen de decir cosas asombrosas. Háganlo. Me impactó muchísimo esa frase, ¿no? También nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Bueno, obviamente si uno entiende el contexto, las mujeres en ese contexto no decían cosas asombrosas, hablaban bobadas, no se tenían en cuenta. Y cuando ellos dicen que estas mujeres dijeron cosas asombrosas, mujeres, no dejen de decir cosas asombrosas. Entonces, volviendo a nuestro texto, la tristeza llega a gobernar la vida de aquellos que son embargados por ella. Y eso es literal lo que sucede acá, ¿no? La tristeza les gobierna a ellas, a ellos, esos dos. Pero viene la otra parte de la moneda y todo lo que sucede ahí, y es cuando arde el corazón. Dice ahí, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el campo y cuando nos abría las escrituras. Lo hermoso de este relato es que lo que Jesús hace cuando ve a alguien gobernado por una tristeza. Como les digo, el que está triste piensa que Jesús era el único. Y él, como este individuo que aparece en el camino, como que es el único que no se da cuenta de la realidad que vivimos. Él no se ha enterado de por qué estamos como estamos. Venimos a la iglesia, oramos y él ni se entera. Todo el mundo nos ve desesperados, pero Jesús ni se entera de lo que estamos viviendo. Una tristeza producida por la frustración y la decepción. Y ellos piensan que Jesús es el único que no se ha dado cuenta de la realidad que está viviendo. ¿Les ha pasado así a ustedes? El Señor como que no se da cuenta, como que está ocupado en otras cosas. Eso, como dice el Salmo, que no se dormirá el que te guarda, eso como que no es cierto, debe estar dormido o está muy ocupado. Pero Él era el único que veía la tristeza que había en sus corazones. Y por eso les pregunta. Y me gustó mucho eso. Ellos no le dicen, estamos tristes, no. Él entra a la conversación de ellos. Ahora, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta aquí. Él toma la iniciativa y entra en la conversación de ellos para hablarles, a ver qué es lo que pasa con ellos. Y les pregunta, ¿por qué están tristes? Yo no sé si hay alguien que esté aquí y si no le pregunte esta mañana, ¿por qué estás triste? Y en medio de nuestras tristezas, Jesús siempre se hace presente, siempre, y camina con nosotros, con el triste, y le anima a que hable, a que exprese su frustración, como veíamos en Habacuc. Háblelo, no tenga vergüenza, dígale al Señor por qué está triste, como Habacuc le dijo, Señor, ¿por qué me haces ver a mí violencia? ¿Por qué haces eso, Señor? Y le reclama a Dios, aunque yo no tenga la culpa, pero él en su desesperación, y el Señor no nos rechaza por eso, aún nos acepta. Y él les pregunta, ¿por qué están tristes? Y les pregunta, y camina con ellos. Que expresen su frustración, que la verbalicen. El problema es que por la tristeza los ojos se nublan y obviamente no le vemos. Eso le pasa a ellos y seguramente nos pasa a nosotros. Seguramente le está pasando a usted que está en este momento así. No ve que Él está ahí. Y para cambiar la tristeza, como sucede en este relato, en júbilo, Jesús hace que el triste, y esto me pareció, es algo que vengo trabajando en mi corazón hace días,
Porque me parece que es una lucha que el Señor tiene por ganar nuestro corazón. Porque resulta que Jesús hace que el triste deje de enfocarse en su tristeza, que dejemos de enfocarnos en nuestro problema, en nuestra frustración, en nuestro dolor, y que nos enfoquemos ¿en quién? En Él. El domingo pasado en el ayuno y el jueves le compartía con los que compartía que algo me pasó hace poco. Porque el Señor cada día lo lleva a uno a orar más, a buscar más. Y claro, para eso siempre hay motivos, ¿no? ¿Usted por qué ora al Señor? ¿Porque tenemos problemas o no? Y en algún momento el Señor me decía, ¿tú por qué oras? ¿Por qué me buscas? Porque tienes problemas. Ahora, eso es, uno deduce fácilmente. Entonces, si no tuvieras problemas, ¿qué pasaría? No oras. Entonces el Señor me decía, ¿tú me buscas a mí por eso o me buscas por mí? Y les digo literal, yo sentí que el Señor me decía, yo quiero que tú me busques por mí, que me mires a mí, que no mires tu circunstancia, que no mires tu problema. Les decía el jueves a los hombres, y yo les digo, es algo que me cuesta, y yo creo que a la mayoría le cuesta, porque nosotros no nos hemos acostumbrado a eso, no se nos ha enseñado a eso. Si usted pone cuidado cuando nosotros oramos, todos terminamos pidiendo algo. Siempre, porque no somos capaces de adorar al Señor. Nos cuesta enfocarnos en Él y adorarlo a Él. Eso solamente es una muestra de que nosotros no nos enfocamos en Él, sino en ¿qué? En nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestros problemas. Les digo, estoy luchando con eso. El Señor me dijo, tú tienes que buscarme a mí por mí y no por tu problema. Y tengo que aprender eso y lo estoy tratando de aprender, pero no es fácil, porque no nos hemos acostumbrado a eso. Venimos de un trasfondo cristiano que nos decía, usted pida solamente cuando necesita, pero enseñarnos a adorar a Dios, muy difícil. Y eso es lo que el Señor quiere. Para volvernos el gozo es que lo que gobierne nuestra vida no sea nuestro problema, nuestra tristeza, sino Él que gobierna, que lo miremos a Él. Y claro, decimos, ¿y mi problema? No dice nuestro texto que repetimos aquí siempre en Mateo 6:33, creo que es. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás, su problema, su tristeza, su frustración, su angustia, ¿qué es? Añadidura. Es añadidura. El único que puede cambiar esa realidad es Él. Cuando la tristeza nos cautiva, nos gobierna, nos nubla los ojos, hace que nos desenfoquemos en Él, que perdamos el enfoque en Jesús. Pero Jesús sabe que tiene que luchar por nuestro corazón. Eso lo venimos hablando desde que estudiamos Jeremías hace como 3 semanas. El Señor quiere cautivar nuestro corazón, luchar por nuestro corazón. En el corazón se libran unas batallas increíbles con las emociones que nos gobiernan, porque nos dejamos gobernar por ellas hasta que finalmente el Señor tome control de eso. Corazones sometidos por las emociones como la tristeza y la frustración. Por eso, y aquí viene lo lindo, lo que hace Jesús es usar el método más poderoso para que corazones ardan por Él. Y eso es lo que sucede en este pasaje, ¿no? Unos corazones gobernados por la tristeza que no lo pueden ver, no lo ven a Él. Y Jesús hace algo sencillo, usa un método milenario, usa un método que Él sabe que hará que los corazones ardan por Él. Jesús hace lo que Dios le había mandado a Moisés, que le enseñara al pueblo de Israel con los hijos. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Deuteronomio 6? Y le repetirás a tus hijos de día y de noche, en el camino, en la casa, al levantarse, al acostarse, estos mandamientos. Ese es el método de Dios. Si usted le pregunta a usted por qué va cada domingo al encuentro, por qué se reúne, usted lee la Biblia todos los días. ¿Por qué la lee usted? Porque es el método de Dios para que yo no pierda mi esperanza en Él. Si yo lo dejo de hacer, perderé mi esperanza. Eso es lo que hace Jesús. ¿Vieron ustedes? Dice, y les abría las escrituras, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué hacía? Les declaraba todo lo que las escrituras hablaban. ¿De quién? De Él. De Él. Jesús no solamente le recuerda, le repite. Dice, ustedes ya sabían eso, tardos de corazón.
Ustedes debían saber eso. Recuerden lo que vimos hace 8 días precisamente con Pedro, cuando se niega que Jesús haga eso porque no entiende lo que el Señor va a hacer al lavarle los pies. No, Señor, no, yo no me dejo hacer eso. Y recordábamos lo que decía Jeremías y lo que decía Isaías, porque los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, porque sus pensamientos sobre nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Pero cuando olvidamos eso, sencillamente perdimos el enfoque. Jesús sabe que alguien que está preso de la tristeza, de la frustración, de la decepción, necesita que se le expliquen las Escrituras cuantas veces sea necesario. Recuerde esto, cuantas veces sea necesario. Solo así y únicamente así su corazón volverá a arder por pasión con Él. No hay otra manera. Solo así se le aclarará el entendimiento, los ojos del entendimiento se le abrirán y su corazón se hará tan sensible que arderá de pasión por Jesús. Y perdón que vuelva aquí a lo que siempre les digo a usted, pastor, usted no pierda oportunidad. Para eso estamos haciendo los cursos acá. Para eso los molestamos cada comienzo de semestre. Hay cursos para que usted venga y estudie la palabra y le repitan. Ay, pues que ya me lo sé. No importa, repítalo. Vuelve. ¿Qué hizo Jesús con estos? Le recordó lo que decían las Escrituras desde Moisés, pasando por los profetas. ¿Y qué les decía? Lo que las Escrituras decía, ¿quién? De Él. ¿Les dijo algo nuevo? No, es que espero que el Señor venga del cielo y me revele una cosa maravillosa. No, aquí está todo, absolutamente todo. Si usted quiere que su corazón vuelva a arder de pasión por Jesús y sea librado de la tristeza, la frustración, la amargura, usted tiene que hacer y usar el método antiguo y sencillo que el Señor estableció desde hace miles de años. Ese es el método. Y ahora entiende uno entonces por qué es que a los hijos tienen que repetirles eso, ¿no? Porque si nosotros les repetimos esas verdades, cada vez por las redes sociales se están repitiéndole cosas y cosas y cosas y cosas, ¿cierto? Y cosas. Yo les compartí que hace un tiempo estaba reclamando una medicina en la EPS y eso hay mucha gente ahí, hay señoras que van con los niños, y hay una niña de 5 años con el celular para que le molestara, o escuchando música de esa, como si de hoy, moderna, no moderna sino popular, no, tampoco es popular, reggaetón, pero yo sé cómo es que llaman esa música, bueno, eso. Se sabía todas las canciones, le digo, todas se las sabía. Imagínense eso. Si la tristeza domina el corazón, Jesús sabe que las Escrituras son más poderosas para hacer que un corazón arda de esperanza. Jesús aprovecha, y aquí viene algo interesante para que lo tengan en cuenta. Ustedes vieron lo que dice ahí. Jesús entra cuando ellos le invitan a entrar. Versículo 30, y aconteció que estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Cuántos se van a sentar a la mesa esta Navidad? ¿O cuántos ya empezaron a sentarse a la mesa, no? Bueno, nosotros ya comenzamos allá en la finca La Gracia, donde Vinicio nos partimos un tremendo sancocho, ¿cierto? Pues son los momentos que Dios, como hace Jesús, aprovechará para que nosotros repitamos, para que la gente que está en tristeza y en amargura pueda arder de pasión por Jesús. Cuando usted se reúne en su empresa, en la familia, Jesús aprovecha el compartir del pan y la hospitalidad para hacer que su palabra se devuelva o le devuelva la esperanza al que no conoce sino tristeza. Eso hace el Señor. A ver, yo no sé cuántos vamos a aprovechar esas oportunidades, pero eso es lo que nos enseña el Señor. Hágalo. Seguramente le van a decir a usted en la cena, usted que es cristiano, ore. Pues pídale al Señor que esa oración sea con tanto poder, donde usted pueda aún, no solamente orar, sino leer algo que le traiga esperanza a la gente que está allí. Por medio de repetir su palabra, Jesús nos llevará de la tristeza al júbilo. Ustedes dirán, ¿de qué habló el pastor el domingo? No, que hay que leer la Biblia. ¿Y eso es nuevo? No, eso es viejísimo. ¿Lo está haciendo? Jesús no les dijo nada nuevo. Escuchen esto, nada nuevo les dijo. Lo que decía ahí, seguramente eso lo conocían ellos,
pero lo habían olvidado, porque la tristeza llega a gobernar el corazón que se olvida. Pero hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Cuando estos discípulos recuperan la esperanza, su corazón arde de júbilo. Los ojos del entendimiento se les abren y vencen el cansancio. Recuerden que es de noche ya. Y el miedo, porque son 12 kilómetros a oscuras, 11 kilómetros a oscuras, y regresan a Jerusalén. Por eso alguien que vence la tristeza y que recupera la esperanza no se puede quedar quieto, definitivamente, sino que como estos dos, identifica a otros que están igual que él, viviendo presa de la tristeza, de la frustración y la decepción, y van a contagiarles de la alegría que han recibido, porque sus ojos han sido abiertos. Porque nosotros inicialmente pensamos, Señor, sí, yo soy como esos dos, ando en tristeza, Señor, no me ha respondido, yo pensé que estaba lejos, pero de pronto el Señor al leer usted encuentra y dice, sí, esta es la esperanza, gracias Señor, y me quedo con eso. No aprendiste nada. No aprendiste absolutamente nada, porque lo que dice ahí es que ellos fueron y les dijeron. Claro, usted dice, pero usted dijo que pastor, que en Marcos dice que no le creyeron. ¿Y qué importa? Más adelante iban a creer. Cuando alguien deja de poner sus ojos en la tristeza y los pone en Jesús, identifica con Él y va por otros que necesitan lo mismo que Él necesitaba. Esta oportunidad que tenemos este tiempo es magnífico, les digo. Nosotros no podemos dejar de pasar esta oportunidad. Seguramente que en la evaluación del año habrá gente con tristeza, con amargura, pues esa es la oportunidad que el Señor les está dando a cada uno para que vayamos y les digamos, quiero decirle esto porque en el Señor Él es el único que puede devolverle a usted el gozo. Nadie a quien Jesús le haya tocado el corazón de tal forma que arde se puede quedar quieto y menos callado. Otra vez, si usted quiere que el Señor transforme su tristeza en júbilo, digámoslo así, la condición es que usted tiene que ir y hacer lo mismo con otros, igual que vimos hace 8 días, ¿no? El Señor le lavó los pies a los discípulos, que Él les dijo después, vayan y hagan lo mismo, pero no entendemos, Señor. ¿Y quién dijo que había que entender? Lo que el Señor quiere es que hagan, vayan y hagan lo mismo, pero no entendemos cómo es que le lavamos los pies al traidor, como lo hiciste tú, Señor, no lo entendemos. No importa, vaya y háganlo. ¿Quién les dijo que entendieran? Vayan y háganlo. Igual aquí, hay que hacerlo. Si realmente somos tocados por Jesús, Él usará las Escrituras para volver la esperanza a otros. Es la manera como el Señor lo hará. No hay otra manera. Si eres de los que has enfrentado o estás enfrentando momentos de tristeza, profunda tristeza o frustración, incluso has llegado a pensar que el Señor se ha olvidado de ti. No, pensamos que Él era, pero Él se olvidó, no salió como era. O tal vez conozcas a alguien, seguramente ya estás identificando a alguien que está pasando por una situación similar. Esta palabra es para ti. Porque alguno dirá, gracias a Dios que yo no estoy por tristeza, estoy por gozo total. Qué bueno, si usted así, gócese en el Señor. Pero recuerde, seguro usted conoce a alguien. Y si no conoce, le aseguro que el Señor le va a atravesar en su camino a alguien a quien usted va a identificar que está en tristeza. Y usted tiene que hacer lo que el Señor dice que tiene que hacer. No tengamos temor de hablar al Señor de la situación. Como nos hablaba Carlos Esteban con Habacuc, hay que hablarle al Señor, hay que decirle. Él nunca ha estado ausente, jamás. Puede ser que nuestros ojos estén nublados y que no le podemos ver, pero Él nunca ha estado ausente. Recuerda, la única manera de recobrar la esperanza, la alegría, el júbilo, de lograr que los ojos del entendimiento se abran, es a través de leer y repetir todo lo que las Escrituras hablan de Jesús. Solo así nuestros ojos se fijarán en Él y no en la tristeza. No hay otra manera, solo así. Si sabes de alguien que está pasando por momentos de tristeza, que ha perdido la esperanza, tú estás llamado a identificarlo. No esperes a que la persona te diga, mira, estoy triste, ora por mí. No, ahí ya, perdona que le digo, ya pecamos. Lo que tenemos que hacer es como hace Jesús, un paso adelante, decirle, te veo triste.
Y puede que diga, no, no estoy triste. Y no lo quiere aceptar. Usted dígale simplemente, quiero orar por usted. Pero no esperemos a que la persona me diga, estoy triste, necesito ayuda. No lo haga. Usted tiene que anticiparse. Jesús se metió en la conversación. Fue un metido y les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes? Y así tenemos que ser nosotros, igual. Estamos llamados a identificarlos, a vencer el temor, a vencer el cansancio como estos hombres, a vencer el temor quizás al peligro o cualquier otra situación para ir y hablar de lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús. Solo lo que las Escrituras dicen de Jesús traerá júbilo y alegría al que está en tristeza. Quiero que pienses en esto antes de que oremos. Piensa en alguien. Porque, claro, alguno dirá, pero no, es que yo vivo, estoy en tristeza ahorita, ¿qué va a pensar en alguien? No, por un momento desenfóquese, no se deje gobernar por esa situación y piense en alguien. Póngale nombre a ese alguien. Y dispóngase a hacer lo que estos dos discípulos hicieron. Después de que Jesús les abrió los ojos. Y comprométase con el Señor de ese Señor. Yo voy a buscar la oportunidad de hablar con esa persona. Vamos a orar. Yo no sé si de pronto aquí hay alguien que diga, uy, Señor, ¿cómo supiste que yo andaba así, Señor? Ahora, quiero pedirle algo, no quiero que se comprometa. Si usted es esa persona, voy a pedirle que se ponga en pie. No tiene que contar a nadie lo que a usted le provoca tristeza, el Señor lo sabe. Pero si usted cree que es alguien así, póngase en pie porque queremos orar por usted. Solamente póngase en pie, no tiene que contar nada. Si hay alguien que siente que la tristeza, que la frustración, que la decepción es la que está gobernando su vida, póngase en pie y simplemente reconozca su vulnerabilidad delante de Dios. Recuerde que el Señor sabe cómo está usted. Él conoce su situación. No tenga temor. Recuerde que lo que hemos visto es que el Señor permite que usted hable con Él y le exprese su dolor y su tristeza. Si hay alguien que todavía se resiste a ponerse en pie, hágalo. Nadie le va a juzgar. Nadie le va a preguntar. Eso es un asunto entre usted y Dios. Quizás se siente triste porque termina el año y no logró lo que esperaba. Y voy a pedir a los que están cerca, si ustedes vieron a alguien ahí, que se acerquen, solamente ponga su mano en la vida de esta persona y bendígale. Si alguien usted que está triste, si usted es de los que no se puso en pie, por favor, ahora sí póngase en pie y vaya a buscar a alguien de los que estaban en pie y bendígale, que nadie se quede sin que lo bendigan. Por favor, pónganse en pie, bendigan a los que ustedes ven que han estado tristes. Muy bien. Muy bien. Señor, cuando estudiamos tu palabra, nuestra vida, Señor, y nuestro corazón queda totalmente, Señor, reflejado delante de ti, Padre. Señor, reconocemos que somos seres frágiles, vulnerables, que la tristeza y las emociones a veces nos gobiernan y nos dominan, que a veces como estos dos pensamos, Señor, que tú eras el único que podías ayudarnos y quizás hemos llegado a considerar que nos has fallado, Señor, que no apareciste cuando te necesitábamos. Tú conoces, Señor, la situación de los que se han puesto en pie, de los que estamos en pie, Señor. Tú sabes lo que estamos viviendo. Y gracias, Señor, porque antes de que nosotros digamos, tú ya conoces el corazón de aquello que nos entristece, nos preocupa, nos frustra, nos angustia. Qué bueno saber eso, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor,
recordar que tú conoces lo que nosotros vivimos y que seguro, Señor, solamente con tu palabra podemos encontrar la respuesta. Tal vez, Señor, los que vivimos con tristeza, con angustia, con frustración, nos hemos olvidado de que es en tu palabra, que es en las Escrituras donde encontramos, Señor, lo que hablan de ti, Señor. Nuestra única esperanza que eres tú, oh Dios. Señor, toca el corazón, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y sobre todo, Señor, permite que nuestro corazón arda de pasión por ti. Que haya esa disposición para buscarte en tu palabra. Es un método sencillo que tú has enseñado a través de la historia, Señor, que es en tu palabra donde se revela quién eres tú, que podremos recuperar la esperanza, Señor. Que nos propongamos, Señor, encontrarte ahí, que tú nos hables, que tú nos muestres, nos reveles, Señor, todo lo que tienes para nosotros. Señor, no permitas que salgamos de aquí iguales, Señor, sino con la firme convicción de que sí, Señor, tú lo sabes, tú lo conoces, y con la disposición a encontrar lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, oh Dios. Quizás hemos centrado en pereza por leer tu palabra, porque no nos representa nada, la leemos y no sentimos nada. Señor, permite que el poder de tu Espíritu venga y que nuestros ojos se abran y nuestro corazón arda, Señor, de tal manera que podamos recuperar el júbilo y el gozo de tu salvación, como decía David. Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación. Señor, hay tantas circunstancias que nos ponen tristes, que nos gobiernan, pero tú eres perfecto en todo, Dios. Señor, y a cada uno de los que estamos aquí también, que conocemos tu palabra, danos la oportunidad, Señor, en estos días de aprovechar, Señor, el compartir de la comida, de la hospitalidad, de la comunión con familia y con conocidos, con amigos, para recordarle, Señor, lo que la palabra, lo que tu palabra dice de ti. ¿Quién eras tú para que haya esperanza para ellos? Señor, danos poder en nuestras palabras para ser agentes tuyos, Señor. No permitas que nos quedemos callados, sino que podamos ir, Señor, y aprovechar para hablar con otros. A otros que están igual que nosotros. Señor, ponlos delante de nosotros, ayúdanos a identificarlos, para hablarles de ti y enseñarles de ti, Señor, para que ellos también recuperen el gozo y puedan enfocarse en ti, Señor. Señor, ayúdanos a aprender a poner nuestros ojos en ti antes que en la tristeza y las circunstancias que nos agobian, que nos encadenan, que nos oprimen. Permítenos, Señor, poner nuestros ojos en ti y descansar en ti, Señor, porque tú eres perfecto. Padre, gracias te damos por tu palabra esta tarde, por bendecirnos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te honramos y te adoramos porque solo tú eres Dios. Señor, tu palabra toque el corazón de quienes están tristes y de aquellos, Señor, que viven en gozo, para que puedan ir a otros y bendecirlos, Señor, trayéndoles esperanza. Señor, te adoramos, te cantamos, te glorificamos, porque tú siempre eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias te damos, oh Dios.